que da la bienvenida al Comercio TV, Ali. Sin duda, sin duda. Un saludo a todos nuestros amigos televidentes que a esta hora están uniéndose a nuestra señal para estar muy bien informados aquí en el Comercio TV con más información. Maurito Valencia, buenos días. Usted ya le veo que está en pantalla también. Que tengan un buen día. Frío, la ciudad de Quito sigue fría. 6 grados centígrados. O sea, el frío, como dice la abuelita, muerde. Pero muerde fuerte, fuerte. ¿Quiere ver el tráfico? Vamos a ver el tráfico. Tráfico en la ciudad. Ahí estamos. Tráfico en Quito. Y está un poquito más fuerte que los días anteriores, pero todo esto en el sector, mira, de Soto de Cutuglagua, es en el sur de la ciudad. El sur siempre tiene más carga vehicular. El tráfico que estamos viendo. Hoy en la mañana yo vi bastante tráfico, déjame decirte. Aquí había por el mayorista. Mayorista había porque ahora no se ponen en la Maldonado, ¿no? Ya se ponen atrás. Era una pitadera, pero insoportable a las 5:30 de la mañana. Ahí estamos viendo la avenida Occidental, que tiene a la altura del Tejar, el centro de Quito, mucho tráfico. Este es el sector que distribuye hacia los túneles y que también baja hacia la ciudadela universitaria y hacia la América. Estamos viendo el estadio universitario justamente, y en este sector, donde es la entrada al centro de Quito, hay tráfico, pero tampoco es que hay mucho tráfico. Si divisamos un poco más en vista aérea el centro norte de Quito, el tráfico está moderado, las vías de circunvalación de la ciudad también no presentan mayor carga a esta hora. Ahí estamos divisando los valles de la ciudad, donde al parecer pues el tráfico se conflictúa poquito, pero no hay mucho. A esta hora, en el centro norte de Quito y en el norte se respeta las placas. Solo deben salir placas pares, por favor, el día de hoy. Y con eso evitamos también pues la alta aglomeración que se tiene en la irresponsabilidad muchas veces cuando salimos con placa que no debemos. Así es, hay que recordarles, amigos televidentes, que estamos en un semáforo amarillo, pero eso no significa que podemos salir ya a hacer todas nuestras actividades normales, mucho menos reuniones sociales, fiestas, aglomerarse en los sitios, porque lo importante es realmente que se cuide. Ahora es mucho más propenso a que se contagie que antes que estábamos en semáforo rojo, porque hay una mayor aglomeración, más salida de personas a los distintos lugares. Así que lo que le pedimos es que cumpla con estas medidas indispensables para que usted no se contagie. Lavado de manos, uso de la mascarilla y por supuesto el distanciamiento social. Importante para que todos nos cuidemos y que si queremos volver a una normalidad, lo hagamos con disciplina, porque si no nos cuidamos podemos volver muy pronto al semáforo rojo y otra vez a estar confinados. 7:04 de la mañana, sigamos. Vamos a informarles que legisladores solicitan que se investigue al asambleísta Daniel Mendoza para proceder a su destitución. Debido a los casos de presunta corrupción en los que se ha visto involucrado. La legisladora por Creo, Tangi Vera, no solamente quiere que el CAL resuelva suspender el salario de Daniel Mendoza, sino que asegura debe haber una sanción política contra el asambleísta, señalado por presunta corrupción. Nosotros como asamblea no podemos callar de ninguna manera. Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias y que obviamente este asambleísta sea destituido. Es por eso que la mañana de este lunes entregó una denuncia para pedir el inicio de una investigación contra el asambleísta, pues dice que hay elementos suficientes para su destitución. Hay antecedentes que nos muestran que justamente un asesor legislativo del asambleísta Mendoza se lo encontró con las manos en la masa, pues. Se lo encontró con sumas de dinero realmente considerables, se lo encontró con cheques en sus manos, con justamente sellos del Servicio de Rentas Internas. Y este mismo fin persigue la legisladora correísta Verónica Guevara. Porque la conducta del asambleísta se adecua a haber transgredido la ley con respecto a las prohibiciones que tenemos los asambleístas. La legisladora se refiere a las prohibiciones que estipula el artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa. Que claramente señalan tramitar, recibir, administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional.
percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función. Ingresadas las solicitudes, el CAL tiene 5 días para pronunciarse y una vez que estas sean calificadas, se conformará una comisión multipartidista que será la encargada de recibir las pruebas de cargo y descargo para en un plazo de 10 días elaborar un informe al Pleno que recomiende o no la censura del legislador. Informó Carolina Basante. El Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió esta tarde suspender el salario que percibe el asambleísta Daniel Mendoza, legislador que actualmente está detenido por el presunto delito de delincuencia organizada. Dentro de la decisión tomada por este órgano legislativo, la asambleísta alterna de Mendoza, Pinucia Colamarco, sería la que estaría en este momento ocupando el curul, sería principalizada. Veamos. La resolución de no hacer el pago correspondiente de los salarios al legislador Daniel Mendoza vía principalización de su asambleísta alterna, la legisladora Colamarco, de tal manera que, apegados al reglamento de multas y atrasos, ya no cobrará los salarios mientras dure su situación de orden penal y de orden jurídico. Y alrededor de 2 semanas podría durar el análisis del sumario administrativo abierto a la jueza de Cotopaxi, Alcira Benítez, quien otorgó la prelibertad al líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano. De encontrarse irregularidades, podría ser destituida. Pese a cuestionamientos, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL, conocido como líder de la banda Los Choneros, goza de la prelibertad desde el fin de semana, beneficio penitenciario otorgado por la jueza de Cotopaxi, Alcira Benítez, a quien el Consejo de la Judicatura le inició un sumario administrativo, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 109, numeral 7. Y tienen los siguientes supuestos: haber actuado con negligencia manifiesta en su ejercicio jurisdiccional, haber actuado con error inexcusable en el ejercicio de su potestad jurisdiccional e inclusive haber actuado con dolo. Pero Zambrano no es la primera vez que genera críticas por los beneficios que ha tenido. Anteriormente, el juez José Tamayo de Guayaquil dio paso a un pedido de favorabilidad y redujo la pena de 20 años de reclusión a 8 años. Esto a pesar que él había sido acusado como cómplice de asesinato y luego de coautor. Este juez no tenía competencia para asumir esa petición, mucho peor para tomar esa decisión de reducir una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Esa actuación motivó la destitución de ese juez. En torno a la actual prelibertad, Zambrano deberá presentarse ante la autoridad competente una vez por semana, entre otras obligaciones, al haber cumplido el 90% de la pena. Más allá de que se pueda tildar de que posiblemente tenga otros procesos o que es una persona no grata, pero en estricto derecho cumple con los requisitos y obviamente el juez tiene que otorgar dicha solicitud. Caso contrario, estaría cayendo en prevaricato. Paulo Caña, abogado de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, no ve una posible irregularidad. Ya refiriéndonos a la sanción que posiblemente tenga el Consejo de la Judicatura, me parece que está atentando a la independencia judicial, toda vez que los jueces pueden y deben tener la potestad de tomar sus decisiones amparadas en derecho únicamente y más no con intimidaciones que pueda venir de las autoridades. Una vez terminado el desarrollo del procedimiento sumario, se aplicará la sanción que corresponda. En este caso, de ser infracción gravísima, sería la destitución. Informó Héctor Romero. Y por pocos minutos se instaló la audiencia de juzgamiento de Pablo Romero, pero esta fue suspendida para el próximo jueves debido al fallecimiento de la madre de Fernando Balda, quien lo acusa de haberlo secuestrado en Colombia. Funcionarios colombianos podrían ser convocados como testigos. Fue el pasado 21 de febrero que Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, fue extraditado desde España y este lunes sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Nacional de Justicia por el secuestro al activista político Fernando Balda. Felipe Rodríguez, abogado de Balda, adelanta los elementos de convicción que presentarán. Aparte que tenemos más de 10 horas en audios en los cuales participa Pablo Romero y se lo escucha,
en cuanto a la planificación para ocultar todo lo que pasó en el secuestro y además admitir que conocía de la operación Wilson con anterioridad a que esta se la haga, incluso admite haber entregado recursos para la operación Wilson. Contamos con los testimonios anticipados de quienes ya han sido condenados. Balda fue secuestrado en Colombia en el 2012 y de acuerdo a la acusación se habrían utilizado recursos económicos del Estado ecuatoriano. Stalin Oviedo descarta que su defendido haya acordado algún beneficio legal. Nosotros no mantenemos ningún tipo de colaboración, nunca hemos ofrecido siquiera. ¿No acercamiento con Fiscalía? Hace algunos años atrás fue público que hubo un acercamiento con Pablo directamente, ¿no? Ahora no. La verdad, nuestra defensa es un tema técnico, que no se cumplen los elementos del tipo penal que se nos acusa. Para la audiencia de juzgamiento se tiene previsto convocar a testigos no solo del país. A Ervin Hoyos, que es el experto en secuestros en Colombia. Vamos a tener peritos importantes. Hemos solicitado el testimonio de Diego Vallejo desde el Consulado de Ecuador en Miami, de Fausto Tamayo, excomandante general de la policía. La diligencia legal se instaló pero fue suspendida para el próximo jueves por el fallecimiento de la madre de Fernando Balda. Esperamos que se le aplique no menos de 7 años de privación de la libertad. En este caso también es procesado el expresidente Rafael Correa, pero se encuentra prófugo, informó Héctor Romero. Vamos a retornar, ahí les contaremos que continúan las investigaciones para conocer detalles del accidente que sufrieron los ocupantes de una avioneta de matrícula ecuatoriana en Perú. Además, en Quito, varias centrales sindicales de trabajadores, estudiantes, docentes y servidores públicos se movilizaron en rechazo a las medidas económicas del gobierno. Ya regresamos con esta información y más. Seguimos con mucha más información. Continúan las investigaciones para conocer detalles del accidente que sufrieron los ocupantes de una avioneta de matrícula ecuatoriana en Perú, cerca de la frontera con nuestro país. El piloto falleció y uno de los ocupantes, que era buscado por la justicia ecuatoriana, está hospitalizado. Alguien por servicio que se comunica urgentemente con bomberos, hay una avioneta que saca. Según la policía peruana, el impacto ocurrió a las 6 de la mañana con 30 minutos y lo primero que hicieron fue darle los primeros auxilios a los heridos. Uno de ellos, el piloto, falleció cuando era trasladado hasta un hospital. Los uniformados también trasladaron a 2 hombres y a una mujer. Todos fueron internados en un sanatorio cercano, en Tumbes. Uno de los hombres y la dama están en regular estado. Uno sí está en estado un poco difícil. La avioneta inmediatamente ha sido intervenido, se ha acordonado el lugar. Dentro de la avioneta iba César Nicolás Rodríguez Pontecilla. En otro asiento, Jocelyn Daniela Mieles Zambrano, ex reina de belleza, y su novio, Daniel Salcedo Bonilla, ese último buscado por la justicia ecuatoriana, que supuestamente sería el nexo entre hospitales del IES y proveedores para la compra de insumos médicos con supuestas irregularidades. La ministra María Paula Romo mencionó en un tuit que colabora con su par en Perú, pues entre los heridos se encontrarían 2 personas relacionadas a la investigación penal, a proveedores y directivos de hospitales públicos. Él sería el dueño de la casa en la que estaría viviendo durante la emergencia sanitaria, Agdalá Bucaram Puley, en Miami. Eso respondió cuando le preguntaron ese domingo sobre ese tema. No tengo propiedad en los Estados Unidos, eso es falso, y no tengo autorización de mis amigos para decir que he estado en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Y en cuanto a la avioneta, la Dirección General de Aviación Civil confirmó que la aeronave es el modelo Piper y que la matrícula es HCBLO, matrícula que al parecer había sido alterada. Esa era utilizada para operaciones de fumigación en una camaronera. La avioneta es de propiedad de Alfredo Adunciade, quien respondió en Twitter que el piloto fallecido es el capitán Aníbal Fernando Cobo Castillo y que el piloto titular, registrado también en la Dirección de Aviación Civil y en la póliza de seguro, es el capitán Franklin Sarmiento, el mismo que se encuentra prófugo en estos momentos. Daniel Salcedo está en cuidados intensivos según medios de comunicación de Perú. Y cerca del caserío El Bendito, donde se registró el siniestro, habían varias maletas. El inicio de la ruta de vuelo fue Guayaquil y aún se desconoce a qué lugar tenían planificado aterrizar y por qué se originó el accidente a pocos kilómetros de la frontera ecuatoriana, informó Charlie Pisa.
Y tras conocerse el accidente aéreo que involucra a una aeronave ecuatoriana, varios nombres de quienes la tripulaban salieron a relucir. Entre ellos, el de Daniel Salcedo Bonilla, es un joven empresario que se encuentra involucrado en presuntos actos de corrupción en torno a las compras de insumos médicos de los hospitales del IES. Veamos. Varias de las personas accidentadas en Tumbes estarían relacionadas a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos. La información fue corroborada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En ese sentido, se sabe que el joven empresario Daniel Salcedo Bonilla es uno de los que se encontraba en la avioneta. Salcedo actualmente está involucrado en la trama de corrupción relacionada con los sobreprecios en hospitales del IES. Independientemente de esta investigación que la justicia desarrolla, Salcedo se ha mostrado como un solvente empresario. Así, en la página de la Superintendencia de Compañías se puede observar que forma parte de al menos 9 empresas en donde la inversión a las mismas mantiene millonarias sumas de dinero. Es este mismo joven quien, a diferencia de años anteriores donde canceló entre $0 y $200 por impuesto a salida de divisas, entre 2018 y 2019 pagó $37.638 por el mismo concepto. De otra parte, además del escándalo por el supuesto sobreprecio en la compra de insumos médicos en donde estaría involucrado, sobre Salcedo en 2016 hubo una denuncia por tráfico de influencias. Según información de un medio impreso que asegura haber entrevistado a Jocelyn Mieles, otra de las ocupantes de la avioneta accidentada en Perú, la situación de salud de Daniel Salcedo Bonilla sería complicada y estaría en terapia intensiva. Informó Javier Rosero. Y en Quito, varias centrales sindicales de trabajadores, estudiantes, docentes y servidores públicos se movilizaron en rechazo a las medidas económicas del gobierno y a la aprobación de la denominada ley humanitaria. Una nueva jornada de movilizaciones vivió Quito este lunes, con pancartas, puestos mascarillas, sin cumplir con el distanciamiento social. Los manifestantes se concentraron en la Caja del Seguro en el centro norte de la ciudad, en rechazo a las medidas económicas del gobierno y a la aprobación de la denominada ley humanitaria. Para exigirle al gobierno que vete y archive la mal llamada ley humanitaria, donde se le ha legalizado la flexibilización laboral en nuestro país. La marcha protagonizaron varias centrales sindicales de trabajadores, estudiantes, docentes, servidores públicos y otros sectores. Solicitaron que cesen los despidos en el país. Siguen despidiendo a los trabajadores de 30 años de servicio en el sector público y en el sector privado. No estamos de acuerdo con la ola de despidos masivos, con la reducción salarial, con el recorte del presupuesto a las universidades y a la educación. La marcha avanzó por la avenida 10 de agosto hasta el centro histórico. Calles aledañas al Palacio de Carondelet fueron cercadas. Los dirigentes sindicales anunciaron nuevas jornadas de protesta a escala nacional si no son escuchados. Vamos a salir a las calles las veces que sean necesarias para hacer sentir la voz del pueblo. Informó Priscila Cadena. Y es que, amigos queridos, la mayoría de tipos de cáncer de piel son causados por una exposición excesiva a los rayos ultravioletas del sol. En nuestro país, la cultura de proteger la piel es escasa, por ello expertos recomiendan tomar medidas a tiempo. Preste atención. En la nueva normalidad no solo es necesario mantener los cuidados por el COVID-19. Los rayos ultravioletas del sol son el factor de riesgo más alto para desarrollar cáncer de piel. La incidencia ha crecido en nuestro país en los últimos 2 años. Así que en los hospitales de Solca, la gran subida en los números del cáncer de piel en el Ecuador ha aumentado. Es decir, que estamos teniendo ya a futuro inmediato, cercano, a un problema de salud pública. Según el dermatólogo Clever Ollague, los principales tipos de rayos UV que pueden afectar a la piel son los de categoría A y B, que tienen más energía y son la causa de varios tipos de cáncer y del fotoenvejecimiento. Es decir, un envejecimiento prematuro de la piel por la radiación solar acumulada, ve que hay manchas, ve que la piel ha perdido el nutre. Pero ¿cómo protegerse de la radiación solar? El experto señala que es indispensable utilizar un buen protector solar de acuerdo al tipo de piel y al mismo tiempo aplicarse de manera correcta. La gente dice, yo me pongo el protector solar, sí, pero en la cara, pero detrás de las orejas y en la región de la nuca, pues usted no se aplique. Entonces tiene que aplicarse en todo. Además, utilizar gafas que reducen considerablemente los daños oculares, prendas de manga larga y gorra. Dependiendo de la hora de exposición solar, si usted es una persona que me dice, doctor, yo paso todo el día en la calle,
Entonces, el rango que usted tiene que utilizar es un protector solar más de 50. La mayor parte de esta exposición procede de la luz solar, pero cierta cantidad son de fuentes artificiales. La computadora, la luz que tenemos encima en la oficina, eso también se ha podido demostrar con el tiempo, porque usted va acumulando esa radiación y va haciendo daño. Una controlada exposición al sol es buena para la salud. La cantidad de radiación ultravioleta que está llegando a la zona ecuatorial puede convertir dicha exposición en perjudicial para las personas. Los niños suelen ser más vulnerables a los riesgos ambientales que los adultos. Informó Priscila Cadena. Cuidado de salud integral. 7:32 en la mañana, vamos a recibir en este punto al doctor Luis Muñoz. El doctor es coordinador zonal de Zonal 9 del Ministerio de Salud Pública. Doctor Muñoz, buenos días desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar un poquito de la emergencia hospitalaria que vive la ciudad de Quito, también el semáforo amarillo que estamos viviendo, doctor. Así que entremos a materia. Buenos días. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación hospitalaria y unidades de cuidados intensivos en la provincia de Pichincha y en Quito especialmente? ¿Cómo estamos en eso? Buen día. Muy buenos días a todos los televidentes y de esta prestigiosa medio de comunicación. En realidad, nosotros tenemos un margen de camas disponibles tanto en terapia intensiva, en UCI, como en las camas de hospitalización. El porcentaje de ocupación prácticamente estamos bordeando el 90-95%, que es un estándar aceptable en casos de normalidad, ¿sí? Siempre se deja el 10% más o menos al 15%, normalmente se deja como estándar de margen de seguridad para casos de emergencia. En este caso andamos por los 90-95% de ocupación dada la epidemia, es decir, nos queda un margen todavía para jugar con la dotación normal de camas. Sin embargo, estamos incrementando el número de camas hospitalarias y también las camas UCI, específicamente en el Pablo Arturo Suárez, porque es nuestro hospital COVID, denominado así COVID, porque está expresamente para aceptar pacientes COVID. De 27, dése cuenta, de 27 camas de UCI que teníamos al iniciar, subieron ya a 33. Y en los próximos días aspiramos a subir a 38 hasta el día jueves o viernes. Entonces, sí, estamos haciendo un buen esfuerzo. El gobierno nacional, el señor ministro, ha dispuesto también que el hospital Enrique Garcés se transforme también en hospital COVID y está creciendo también tanto en sus camas de UCI como en sus camas hospitalarias. Nos estamos preparando. ¿Cuántos pacientes diarios recibe Quito en estos días con pacientes COVID? Aproximadamente, sumando todos los subsistemas, estamos bordeando alrededor de unos 200 o 180, 200 pacientes diarios. Usted me dice que tenemos una ocupación, digamos, aceptable para la pandemia, pero el ministro de Salud en cambio ha indicado que estamos llegando ya al límite de la capacidad hospitalaria para justamente esta pandemia en Quito. ¿La curva no ha pasado en Quito? La curva epidémica efectivamente se mantiene, pero no tiene un comportamiento explosivo como se podría haber esperado. Tenemos nosotros las proyecciones que hacen el Colegio Real de Londres, por ejemplo, que hace unas muy buenas estimaciones técnicamente hechas, y se está planteando allí que si nosotros no tomamos las medidas compensatorias de hábitos en contra de la pandemia, estaríamos siendo rebasados en los servicios de salud en el mes de julio. Sin embargo, las medidas que se están tomando son justamente para disminuir aquel impacto, y esas medidas implican mucho la conciencia sanitaria de cada uno de nosotros para impedir la circulación del virus. Hablemos un poquito, doctor, de esto de las medidas compensatorias que usted está hablando para que lo entienda de mejor manera la ciudadanía.
Ya, las medidas que debemos tomar tienen un objetivo. El objetivo central es disminuir el grado de infectividad, es decir, la capacidad que un infectado tiene de contaminar a otros. Este índice, digamos, en un comienzo, cuando inició la pandemia en Guayaquil, tenía un valor de 5,7, es decir, un enfermo infectaba a 5 a 6 personas simultáneamente, ¿no? Ese índice hay que bajarlo. Actualmente estamos alrededor de 2 y la idea es bajarle a menos de 2 y si es posible a 1 o menos de 1, ¿sí? Entonces de esa manera quiere decir que yo transmito a menos de una persona, transmito de 3 con los que me relaciono, puedo contaminar a 1. ¿Y eso cómo logramos, doctor? ¿Cómo logra la ciudadanía? Eso se logra y el mensaje va para todos la ciudadanía. El mensaje es de que tenemos que crear hábitos saludables. Hábito saludable anti-COVID, ¿qué significa? El que nosotros usemos adecuadamente la mascarilla. Una mascarilla no puede ser usada al estilo, yo digo, al estilo diadema, al estilo bufanda. No, tiene que cubrir la boca y la nariz correspondientemente. Tiene que usarse la mayor cantidad de veces la mascarilla, el mayor número de tiempo. Y un primer punto. Segundo punto, el aseo permanente de las manos, el aseo permanente con la técnica de adelante, atrás, a los lados, el pulgar, etcétera. Eso con abundante agua y jabón en lo posible, permanentemente, dado que el virus también se encuentra en las cosas, ¿verdad? No solamente la transmisión de persona a persona la cubrimos con la mascarilla, cuando topamos las cosas con las manos. Y para prevenir cualquiera de las modalidades, guardar un distanciamiento social adecuado. Cuando normalmente hablamos y sin mascarilla, puede las gotitas de la saliva salir con una fuerza que van hasta 1 metro de distancia, pero con 1,50 m a 2 metros de distancia es absolutamente seguro. Entonces, esa es la distancia correcta. Hay que tener eso, ¿no? Como hábito permanente, saludable, para poder evitar la circulación del virus y la recirculación del virus. Esto es fundamental. Cortamos la circulación del virus, cortamos la epidemia. ¿Cómo entender entonces? Y la otra medida, perdón, y la otra medida que usted me solicitaba la pregunta, la otra medida es la vigilancia comunitaria, que es lo que estamos impulsando desde la zona 9. A eso iba. De que nosotros no podemos, como servicios de salud, tener absolutamente la cantidad de personas que se necesitan para hacer el seguimiento a cada una de las familias y los hogares quiteños. Lo que nosotros pedimos es que todos los ciudadanos se autovigilen en sus síntomas y si tienen algún síntoma, comuniquen inmediatamente, se transformen en vigilantes comunitarios de él, su familia y los vecinos. Los vecinos hagan un chat, hay que armar un chat, ¿no? Un chat. Y usted como vigilante le comunican a usted todos, hoy amanecimos bien, no tenemos síntomas, mi abuelito salió bien, o al revés. No, mi hija amaneció con una fiebre un poco extraña, mi abuelito está con una tos extraña. Entonces avisa inmediatamente, va al centro de salud, se dirige allá con una brigada y ese momento le frena al virus. Si se tratara del virus, le toman las medidas adecuadas, aplican los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para esto y listo. Y frenamos al virus, hacemos una cuarentena. Puede ser ya familiar en estos casos, ya no solo individual. Y si fueran muchos los casos en los barrios de Quito, hay que hacer cercos barriales, ¿sí? Búsqueda activa y cuarentenas barriales. Hacia allá estamos apuntándole nuestra estrategia de prevención. 2 cosas rápidas, doctor. 1, usted habló de cercos barriales. Se tiene ya el mapeo general de la ciudad de Quito. ¿Cuáles son los sectores de Quito que deberían comenzar a tener estos cercos barriales como conciencia para evitar la transmisión que se está dando? En Quito tenemos algunas zonas que le denominamos zonas calientes, que es donde más número de casos han habido. Entonces, en el norte tenemos Cotocollao, Calderón, ¿sí?
y Carapungo. En el centro tenemos la Belisario Quevedo y el centro histórico. Y en el sur tenemos Guamaní y Chillogallo. Esos son los 5 grandes sectores en donde se acumula el mayor número de casos. Pero hacer un cerco parroquial como parroquia urbana es demasiado extenso, muy grande. Dentro de eso estamos en este momento identificando más finamente los barrios en los cuales están ocurriendo el mayor número de casos de hospitalización para poder intervenir ahí. Y de hecho ya lo estamos haciendo. Ya la vigilancia comunitaria está implementándose en los 9 distritos de Quito. Además, le cuento una última novedad, que estamos articulando los hospitales con el primer nivel de atención. Vale decir, cuando un hospital ingresa a un paciente COVID, positivo COVID comprobado, el epidemiólogo hospitalario, ¿no?, del hospital nos notifica inmediatamente, ¿no? Este paciente ingresó con COVID y vive en tal parte. Entonces nosotros enchufamos, ¿no?, por decir así, con el centro de salud que corresponde y se hace el seguimiento a ese barrio donde vive ese señor. Es una articulación. En esto mismo que usted está hablando, que es el seguimiento a los diferentes pacientes, ¿usted no cree que la población le ha tomado muy alegremente el semáforo amarillo? O sea, se ha distensionado. Hemos visto rebrotes en Loja, hemos visto rebrotes en El Oro, pero con un porcentaje bastante alto. Bueno, yo pienso que es importante que la sociedad se abra, ¿no? Es indudable que es necesario porque la economía y la alimentación que se requiere y la actividad productiva, etcétera. Sin duda. No, es un gravísimo dilema, ¿no? Es decir, o sufro porque tengo el COVID o sufro porque no tengo ingresos. Es muy difícil hacer esto, ¿no? La distinción, pero sin embargo, al abrirse amarillo es parcial, tiene limitaciones y debemos respetarla. Yo creo que si nosotros respetamos adecuadamente, el semáforo amarillo puede funcionar para la economía y también para la epidemia. Mucha disciplina ciudadana, doctor, se debe tener en torno al COVID-19 y eso hemos visto que en muchas ciudades, incluido Quito, en algunos sectores ha fallado. En el tema no ha fallado por parte de la información, por parte de la disciplina ciudadana, que hay que seguir incrementando con varias campañas. ¿Cómo estamos con el tema, doctor? Usted debe tener datos de los fallecidos en Pichincha y en la ciudad de Quito. ¿Estamos dentro de lo normal? Hay un incremento general respecto a los fallecidos. En el COE se analizó esto. Hay un incremento un poco más allá de lo común. Sin embargo, repito, no es explosivo, no es explosivo. ¿De cuánto estamos hablando, doctor? Hay más o menos, hablaríamos de un 5 a 10% más de las muertes comunes por todas las causas atribuibles o sospechosas de haber sido COVID, porque hay muchos fallecidos que se les atribuye por seguridad de que son casos COVID, aunque no se haya podido tomar la muestra y poder determinar mediante pruebas de laboratorio que efectivamente se trataba de un COVID, ¿verdad? Es por eso que esta cifra preferimos ponerle más alta para alarmarnos nosotros mismos y poner mucho más vigilancia. Los sistemas de salud en la ciudad de Quito han registrado estos días que la ciudadanía o el ciudadano que llega a la atención médica ya llega grave. Que llegan graves. Que llega con un cuadro de COVID grave, que no llega con un cuadro primario, sino llega ya en instancias en las cuales su atención es de emergencia. Bueno, sí ocurre eso, todavía ocurre eso, y yo creo que es parte de la estela del cometa de la conducta que nosotros hemos tenido siempre como ciudadanos, como comunidad. No somos pues proclives a la prevención, a detectar. Nosotros cuando nos enfermamos culturalmente, lo primero que hacemos es una agüita de vieja. Segundo, lo que dice mi tía. Tercero, la receta que le resultó al vecino también. Caldito de pollo. Exacto, una sopita de pollo. Luego de eso me voy al farmacéutico y le digo qué será bueno para la gripe. Y cuando ya estoy malito, entonces voy al centro de salud.
Esa es un hábito, digamos, una costumbre antropológica, cultural de nuestra gente, ¿no? De todos nosotros. Pero sin embargo, ahora yo creo que esta epidemia permite romper paradigmas y este quizás sea uno de los que tengamos que romper para esa nueva normalidad de la que se habla, de ser mucho más cuidadosos, mucho más sensitivos ante las enfermedades, ¿no? Y no dejar que avance la enfermedad, no dejar que los síntomas avancen. Es por eso que en la vigilancia comunitaria nosotros estamos impulsando que la gente conozca los síntomas, ¿no? Los principales síntomas al menos, porque esta enfermedad ha variado, ¿no? Ha hecho variar la definición. Hoy, ¿cuáles son los principales síntomas? Porque se puede confundir con una gripe, doctor. Por supuesto que sí. Entonces, básicamente ahí tenemos la fiebre, la tos seca, tenemos una falta de respiración, falta de oxigenación, falta de dificultad respiratoria, más bien una pérdida del olfato, pérdida del gusto, malestar general, tenemos incluso ya diarrea, ¿no es cierto? Y ya lo que eran 3 síntomas primeros, ahorita ya andamos sobre los 7. ¿No? Claro. Porque esa es la clínica, cómo se va manifestando este virus, que en realidad es un virus desconocido, primera vez que le pasa esto a la humanidad. Es un virus extraordinariamente cambiante, con capacidad de mutación muy impresionante. Hace mutaciones y micromutaciones. ¿Cada qué tiempo muta este virus, doctor? Eso es importante que sepa la población, porque uno es el COVID-19 que hablaban al inicio de este año. El COVID que llegó a Europa, el COVID que llega a América Latina y el COVID que ha tenido Guayaquil y el COVID que tiene Quito. ¿Cómo va mutando esto? Sí, en Wuhan mutó ya inmediatamente, ¿no? Y se generaron y se identificaron 2 cepas, la S y la L. Y la cepa L es la más agresiva. Digamos así. Entonces, esa es la que se transmitió a Europa. Y luego de Europa y Norteamérica pasó por donde nosotros, pero ya no en forma pura, ya tiene micro mutaciones. Esa es una característica de este virus que se ha visto, ¿no? Es increíble. Entonces, es por eso que incluso las pruebas que se realizan para identificar segmentos de genoma del ARN del virus, a veces se los identifica y a veces no, porque mutó. Hay los locus donde están los ADNs, eso pueden también modificar en forma pequeñita y por eso podemos tener falsos positivos o falsos negativos con las pruebas. Y es por eso que también la respuesta nuestra ha sido hacer las 2 pruebas simultáneamente, la una de sospecha y la otra confirmatoria. Doctor, ¿por qué la población, unos son inmunes y otros, pues lamentablemente, caen con la enfermedad? Depende mucho de la capacidad de respuesta inmunológica que tiene el organismo. Si una persona tiene, como es la gran mayoría, ventajosamente es así, la gran mayoría, si hablamos de que alrededor o sobre el 80% de personas que se infectan, no les pasa nada, no tienen más que síntomas muy leves. Es porque su aparato inmunológico genera IgG, IgM, no, las inmunoglobulinas, que son anticuerpos contra el virus, no genera en cantidad suficiente y en la forma y el tiempo adecuado y elimina el virus, lo borran del planeta y quedan inmunizados relativamente, porque se ha visto también que gente asintomática que es positiva y que no tenía los síntomas, ¿no? Pero cargaba el virus y luego aparece con una enfermedad parecida y es por la variante, esas microvariaciones del virus que pueden ocurrir. Entonces, a la inmunidad que yo puedo tener, vencerle a la enfermedad, depende de mi capacidad inmunológica. Para eso, por supuesto que se requiere una muy buena alimentación, ¿no? O por lo menos buena, razonable nutrición, ¿no? Para tener las defensas adecuadas. Hacer deporte, hacer ejercicio, bajar los niveles de estrés, porque el estrés exagerado también altera el aparato inmunológico y enseguida caen las enfermedades a las personas que sufren mucho el estrés. El estrés es un mecanismo de defensa del organismo, pero cuando no se lo controla adecuadamente, se transforma en un elemento patológico o de enfermedad o causado de enfermedad. Por eso es que hay que cuidar al aparato inmunológico
Y en ese sentido, repito, una buena nutrición, el mundo desde el naturismo, llamémoslo así, trae muchos elementos interesantes que nos permiten mejorar el aparato inmunológico, la fuerza de respuesta. Doctor Muñoz, ¿cuántos médicos en primera línea están trabajando para proteger a la ciudadanía? Bueno, podría hablarle en términos generales, no tengo el dato exacto en este momento de todas las instituciones, porque eso sí, tenga seguridad de que el personal operativo, obviamente no hablamos nosotros tanto de solo médicos que estén al frente, ¿no es cierto? Hay enfermeras, hay odontólogos, hay especialistas, hay los trabajadores de servicios básicos, ¿no es cierto? Los que hacen aseo y limpieza, los camilleros, los auxiliares de enfermería. Es decir, nosotros estimaríamos aproximadamente un 87-88% del personal de salud es operativo y está en primera línea directamente con pacientes. ¿Es suficiente? El 10 o 12 somos administrativos. ¿Es suficiente, doctor, para que la población esté tranquila en estos momentos que estamos pasando la pandemia? Yo creo que cuando una persona es identificada como positiva, podría estar tranquila y puede estar tranquila porque hay el personal para protegerlo y para cuidarlo y para tratarlo y para diagnosticarle adecuadamente. Los laboratoristas están de primera. Nuestro laboratorio central, el INSPI, por ejemplo, ya no tiene pruebas atrasadas. Teníamos esa dificultad hasta hace unas 2 semanas. Ahora las pruebas ya está cero pruebas represadas. Hay una capacidad de sobre los 440 pruebas diarias que puede generar solamente el INSPI, y a eso se han sumado ahora universidades básicamente que tienen el permiso para hacer este tipo de pruebas, y la capacidad por lo tanto está bastante alta. Doctor, agradecerle muchísimo por habernos acompañado, contarnos esto sobre referente a cómo está desarrollándose esta pandemia, que como usted mismo dice, nunca antes la hemos tenido y claro, se va mutando, y la población sin duda tiene que estar informada para que sepa cómo comportarse, porque el tema de esto, mucha de la responsabilidad la tiene el propio ciudadano. Así que, doctor Muñoz, le envío un abrazo grande, muy amable por habernos atendido. Si me permite, un último mensaje nada más a la ciudadanía, que este virus esta epidemia tiene 2 grandes amigos, el miedo y el desconocimiento. Y yo creo y les digo a la ciudadanía, aprendamos del virus, conozcamos su conducta, su comportamiento y perdamos del miedo. Hay que tenerles respeto, pero no miedo, porque no podemos terminar dentro de la casa arrinconados con miedo. Correcto. Y ahí terminar. Tenemos que hacer una actitud proactiva y generar esta nueva realidad que se llama una sociedad solidaria, fraterna, preocuparnos del vecino, ayudar a los vecinos. Comuniquémonos más, compañeros, hagamos este chat para poder estar alertados y avisar al centro de salud. Nada más. Ser más cooperantes, doctor. Doctor Muñoz, muy amable. Buen día para usted. Es tiempo de una pausa acá, nosotros ya venimos con más. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que se reiniciaron las operaciones de bombeo del petróleo por el sistema de oleoducto transecuatoriano, luego de culminados los trabajos de construcción de una nueva variante. Pese a la alerta roja decretada por la Secretaría de Riesgos en la zona de influencia por la erosión del río Coca, la construcción de la segunda variante del SOTE logró completarse. Nos va a permitir alejarnos aproximadamente entre 200 y 400 metros del talud. La variante tiene aproximadamente 1.100 metros de extensión consolidada. Esto permitió que a las 0 horas de este lunes 8 de junio se reiniciaran las operaciones de bombeo de crudo que fueron suspendidas a inicio de mes debido a la erosión en el sector. Es importante anotar que las exportaciones del país no se han suspendido. Se ha suspendido el bombeo, pero teníamos suficiente crudo almacenado en nuestro terminal de Balao, que nos permite respetar las ventanas de exportación para esta semana. Previo a la reactivación de las actividades, se realizaron ensayos y pruebas para no correr riesgos con las operaciones. Con esto se quiere asegurar el transporte del crudo desde el oriente al puerto de Balao en Esmeraldas. El SOTE tiene una capacidad de bombeo de 360.000 barriles por día. En esta construcción colaboraron equipos del gobierno norteamericano. Tenemos como una prioridad también entender este fenómeno y encontrar una solución definitiva.
Trabajamos con un equipo de geólogos, con un equipo de geofísicos que están analizando permanentemente lo que sucede en esta zona. Tenemos una fuerza de tarea básicamente de hasta 15 agencias involucradas y están coordinando, compartiendo información de todos los sectores ecuatorianos y también ofreciendo sugerencias técnicas. Informó Carolina Basante.